Gloria al Señor en este día, hermano. Gloria al Señor por este privilegio. Una vez más, seguimos con el Evangelio de Juan. Y el último mensaje que habíamos dado de Juan trataba el tema de la alegoría. Una alegoría que se llama la vid verdadera. No sé si recuerdan, hace 15 días atrás. Y el mensaje de hoy es una continuidad de lo que dimos en el mensaje anterior. Entonces es necesario retomar algunas ideas principales antes de caer en el tema de hoy. Por ejemplo, recordar que habían 3 personajes en la alegoría. Estaba la vid verdadera, que es Cristo, el cual produce frutos genuinos y de justicia en aquellos que están arraigados a Él. También en la alegoría estaba el personaje del labrador, que era el padre, el cual quitaba y limpiaba los pámpanos, quitaba los pámpanos que eran infructíferos, o sea, los que están entre nosotros que se llaman cristianos, pero no son cristianos, y limpiaba los pámpanos fructíferos, que son los cristianos verdaderos que dan frutos, y lo hacía para que dieran más frutos. Ahora, el medio que el Padre usaba para hacer este proceso era el dolor. Y también estuvimos viendo específicamente estos pámpanos, que eran los infructíferos y los pámpanos fructíferos. Por la alegoría concluíamos con la siguiente verdad central, y es que solo producirán frutos espirituales quienes están arraigados a Cristo, quienes permanecen en Cristo. Solamente puede producir fruto espiritual el que permanece en Cristo. ¿Y cuál era el llamado? El llamado era permanece en Cristo. Así se llamaba el mensaje, permanecer en Cristo. Entonces, toda esta alegoría que trae como verdad la permanencia en Cristo sigue una secuencia, y la secuencia que toca hoy es el amor cristiano. De modo que el amor cristiano está arraigado en la permanencia en Cristo. De modo que es imposible tener un amor genuino, verdadero, si no estamos en Cristo permaneciendo. Entonces, nos es necesario entender esto, porque no estamos hablando del amor como una fuente moralista o como un deber revolucionario de que hay que cumplir. No, el amor es el resultado de estar en Cristo, de permanecer en Cristo, y es la encomienda que nos da el Señor como nuestro estilo de vida en medio del pueblo de Dios. Entonces, el tema de hoy se llama el mandamiento del amor mutuo. Y hoy trataremos este tema, el amor entre los hermanos de la iglesia. Y le invito a buscar en la palabra del Señor, el capítulo 15 de Juan. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15, verso del 12 al 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Por el texto de hoy vamos a desarrollar 4 ideas fundamentales. Lo dividí en 4 partes para ir llevando ideas. Primero vamos a ver en el versículo 12 la ratificación que da Jesús sobre el mandamiento del amor mutuo. Después vamos a ver en el versículo 13 el propio ejemplo de Cristo ante el mandamiento del amor mutuo. Después vamos a ver en el versículo 14 y 15 la identidad de aquellos que cumplen el mandamiento del amor mutuo. Y después vamos a terminar con los versículos 16 y 17 hablando sobre el fin que se espera ante el mandamiento del amor mutuo. El tema de hoy se llama, recuerde, el mandamiento del amor mutuo. ¿Por qué amor mutuo? Porque se refiere al amor entre los hermanos de la fe. Entonces vayamos a la primera verdad, la ratificación del mandamiento. Dice el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No estamos hablando de cualquier mandamiento, sino del mandamiento
el propio mandamiento de Cristo. Y una traducción literal que pudiéramos hacer ante este texto sería de esta manera: este es el mandamiento, el mío. Así pudiéramos traducirlo literal. Y esto trata sobre la asociación del amor de Cristo, la autoridad de Cristo sobre el amor, la procedencia de esta virtud que viene del propio Cristo. Muchos hombres han presumido de tener amor. Muchos hombres han hecho buenas acciones en la vida, pero ninguno puede decir de que el amor es una virtud intrínseca en ellos. Ellos han asumido o han aprendido o han tenido reacciones ante ciertas cosas de manera bondadosa, pero el amor no está en la esencia de su ser. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Y qué dice la Biblia sobre Dios? Dios es amor. El amor es una virtud que está en Él. Es la virtud que está en Él. El amor es su esencia. Y podemos ver el mandamiento como la expresión de su carácter, como la expresión de lo que Él es. Él nos manda a hacer algo como expresión de lo que Él es. Él no aprende el amor. A Él no le enseñaron a amar. No, Él es amor, porque Él es Dios. Entonces es importante retomar lo que dijo Jesús anteriormente, porque unos versículos antes, en el capítulo 13, Jesús les había hablado de esto mismo. Él les dice en el versículo 34 del capítulo 13. Recuerde que estamos en una sección que es la sección del sermón del aposento alto. Él está solamente con sus discípulos y todo lo que está hablando aquí lo está hablando en un marco de maestro con discípulos, hablando sus palabras finales. Y Él les dice en el capítulo 13, verso 34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Él hablaba de un nuevo mandamiento como algo que no estaba desgastado, que no estaba estropeado por el tiempo. Hay una historia de la tradición, no sé si la conté en algún momento, que cuando Juan era muy viejito lo llevaban a predicar a un lugar y siempre decía las mismas palabras. Él decía: hijitos, amaos los unos a los otros. Y un día una persona se cansa de escuchar el mismo mensaje y le dice: maestro, es muy bueno lo que nos enseña, pero queremos aprender algo nuevo. Y Juan lo mira, piensa y se vuelve a parar en el púlpito y dice: hijitos, amaos los unos a los otros. Y se lo seguiré diciendo hasta que aprendan la lección. Entonces aquí estamos viendo el amor como una verdad a la que Jesús nos va a repetir durante toda nuestra vida. Porque es algo tan frágil en nosotros. Es algo tan vulnerable en nosotros. Con cuánta facilidad rompemos el amor que decimos tener por nuestros hermanos. Y el amor se hablaba como una legislación. Y era una legislación que movía nuestras actitudes internas y también nuestras acciones externas. De modo que el amor regula la vida del creyente. Y no descuidemos el terreno, porque el terreno es el terreno de los unos a los otros. Aquí no hay rango, hermanos. Aquí no hay posición. Aquí nadie es más importante. Aquí no tenemos que amar al que nos ayuda. No, aquí hay que amarnos a todos por igual. Esta es la virtud que distingue a la iglesia de cualquier otra organización o religión. El amor verdadero. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que el lugar donde fue diseñado para ejercer los principios de los unos a los otros es en el marco de la iglesia local. Fíjense la importancia que tiene una iglesia local. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos aproximadamente cerca de 20 órdenes o 20 mandamientos de hacer algo los unos a los otros. Esos mandamientos y esas expresiones que da el Nuevo Testamento no se pueden hacer a la ligera, porque no podemos hospedar a cualquiera, no podemos ayudar a cualquiera que no conocemos en un sentido específico. Pero cuando nosotros entendemos lo que se vive en una iglesia local y cómo debe vivir una iglesia local, nos damos cuenta de que estos principios son exclusivamente dispuestos para que se exhiban dentro de una iglesia local. Entonces el amor, como la perla más preciosa de estos principios de los unos a los otros, es expresado por Jesús en este texto. Él dice: amaos los unos a los otros. Dentro del marco de nuestra iglesia local debe ser visible, exhibido este amor. De hecho, el Nuevo Testamento expone este principio en las iglesias como su emblema. Si nosotros hacemos una mirada rápida de las cartas de Pablo a las diferentes iglesias,
Miren qué detalle, cómo Pablo usa este mandamiento en casi todas las iglesias que le escribe. Él le escribe a los romanos y le dice, amad los unos a los otros con amor fraternal. Le escribe a los tesalonicenses y les dice, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Le escribe a los gálatas y les dice, servíos por amor los unos a los otros. Le escribe a los efesios y les dice, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Le escribe a los colosenses y le dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces vemos que el amor y el principio que Jesús nos está dando es tan vital, es tan importante, tan importante, que no podemos vivir nuestra vida sin estar pensando en esto. Cuando nosotros vamos a la tabla de la ley, vemos que el corazón de la ley es el amor. Los 4 primeros mandamientos son referentes al amor que le debemos al Señor. Pero los otros 6 mandamientos son en relación al amor que le debemos al prójimo. Y si lo debemos hacer con aquel que no es creyente, ¿cuánto más con el que está con nosotros? Vamos a hacer un pequeño examen en nuestra conciencia. ¿Cuál es el 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Estamos honrando a nuestros padres, a nuestras madres, como nos enseña la Escritura? Y cuando hablamos de honrar a nuestro padre y nuestra madre, podemos ir un poquitico más allá, porque se refiere a las figuras de autoridad. Eso incluye a nuestro pastor, eso incluye las leyes, las autoridades, eso incluye sujetarnos a las autoridades civiles como ciudadanos en una nación. Entonces, nosotros como creyentes debemos tener esto consciente, de que aún entre nosotros hay personas que hacen función paternal como figura de autoridad. Nuestros padres, nuestro pastor, quizás algún dirigente que esté sentado entre nosotros. Y es importante nosotros saber darle la honra. Pero ¿qué dice el 6º mandamiento? No matarás. Y esto no solamente es llegar al acto de tomar un arma y hacer daño a una persona. Eso sale del corazón porque nuestro Señor Jesucristo nos los enseñó. De hecho, los apóstoles hablaban de las aplicaciones de este mandamiento cuando lo violábamos, cuando matábamos, a referirse, por ejemplo, a morderse, a comerse, a tener envidias, a tener celos amargos, a tener contenciones en el corazón. Todo esto, a subvalorar a un hermano, todo esto es síntoma de que no estamos amando si lo estamos poniendo por obra. Y en el sentido de que estamos matando al hermano. Dice la Biblia, no cometerás adulterio. Y el amor es expuesto en esto. Porque pensamos también que cometer adulterio es solamente traicionar a tu esposa. Pero esto de lo que está hablando es de la pureza sexual. Y a veces pensamos que traicionar a nuestra esposa es que nos sorprendan en un lugar con otra persona. No, nuestras pantallas constantemente están promoviendo el adulterio. Están promoviendo la impureza sexual y nosotros inconscientemente y conscientemente estamos consumiendo y consumiendo y consumiendo. Entonces estamos amando a nuestros hermanos, a nuestras esposas y nuestros ojos están mirando constantemente. Hermano, esto es una realidad tan clara que a veces uno no quisiera expresar todo lo que piensa porque te pueden tildar de, no sé. Pero qué importante es saber cómo miramos a nuestros hermanos en la fe. Con cuánta pureza debemos mirar a nuestros hermanos. Y cómo deberíamos vestirnos. Y cómo deberíamos nosotros, o sea, las mujeres, vestirse de tal manera que no llamen la atención a los hermanos y caigan en tentación. Fíjense qué importante es llevar los mandamientos al punto donde nosotros debemos autoexaminarnos constantemente. Cómo estamos caminando y cómo estamos amando a nuestros hermanos en la fe. Hay una canción infantil que cantan los niños que dice, cuidado tus ojitos lo que ven, cuidado tus ojitos lo que ven, que en el cielo está el Señor y te mira. No recuerdo la letra, pero lo que sí recuerdo es, cuidado tus ojitos lo que ven. Debemos cuidar nuestros ojos, debemos cuidar nuestra pureza sexual, porque de esta manera estamos amando a nuestros hermanos. Dice la Biblia, no hurtarás. Y esto habla de la propiedad privada. Y hay un detalle interesante, y pasó en un contexto específico en mi vida. Alguien me decía, ve a pelarte con fulano, que fulano es cristiano. Y cuando yo iba a pelarme con fulano, yo trataba de darle más dinero del que él me cobraba. Y una persona me dice, pero si él es hermano tuyo en la fe, le dije, por eso mismo. No me quiero aprovechar de su amor y de su gentileza, porque ese es su derecho, ese es su trabajo. Y lo mejor que puedo hacer yo como creyente,
para pagarle a un impío y darle algo a un impío. No, le doy a mi hermano la fe más allá de lo que él me está haciendo, porque estoy respetando el valor de lo que él está haciendo por mí. En un sentido, estoy respetando su propiedad, estoy respetando su derecho de poderme servir. Y él lo hace con amor, pero yo también lo quiero hacer para que él se sienta bien y bendecido. No daremos falso testimonio de nuestros hermanos. Esto habla de la reputación de nuestros hermanos. Abundan los textos en los cuales la Escritura nos dice qué no debemos hacer con aquellos que son hermanos a nuestra fe. La murmuración, el chisme, la calumnia. Y creo que todos podemos dar testimonio en algún momento de una opinión que hemos dado y que aparentemente inocentemente no pasa nada. Pero cuando llega a oídos del hermano y el hermano se entera de que hicimos un comentario, cuán trago amargo pudiéramos estar experimentando. Y lo último que dicen los 10 mandamientos es no codiciarás. Debemos conformarnos con la provisión de Dios. Y lamentablemente vivimos en un contexto que creo que el pecado más visible que hay en esta nación es la codicia. Constantemente las propagandas nos están enseñando el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, el mejor, lo más grande, lo más lindo, lo más caro, lo más importante. Y nosotros amanecemos y no queremos conformarnos con lo que tenemos. Queremos lo que tiene el otro, queremos lo que tiene el otro. Y empezamos a competir. Sin darnos cuenta, estamos compitiendo aún con los hermanos de la fe. Y vemos que el hermano se compra un carro de no sé cuánto y nosotros a lo mejor tenemos, yo quisiera tener el carro que tiene fulano. Eso es codicia, hermano. Tenemos que ser conformes con lo que Dios nos da. Eso no significa no luchar y no querer lograr verdades y cosas importantes en la vida. Pero sí saber que todo tiene un tiempo, que todo tiene un espacio, que todo tiene un pensamiento al que le debemos ocupar, pero no todo nuestro pensamiento. Entonces, hermanos, la legislación que nos da Dios en este texto y que la ratifica es el amor al prójimo, el amor a nuestro hermano. Y aquí vemos ahora algo importante, porque Él nos está enseñando qué es lo que debemos hacer, pero nos está poniendo el ejemplo de aquel que lo hizo todo perfecto, y es el ejemplo de Cristo. Por eso la segunda verdad del texto, que es el ejemplo de Cristo, nos muestra la importancia de aquellos que en algún momento van a aplicar estos mandamientos y van a ver que el fundamento, el cimiento, es lo que hizo Cristo por ellos. Y cada vez que usted sienta ganas de no amar, piensa en lo que hizo Cristo por usted, que le amó hasta el final. El versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El versículo anterior, el 12, terminaba mostrando que Cristo le dice, como yo os he amado. Entonces aquí estamos viendo el amor de Cristo para ellos. Es evidencia. Y eso es evidente en muchos aspectos, desde el pacto de la eternidad hasta las promesas de redención en el Antiguo Testamento. Hasta el amor paciente que tuvo Jesús por sus discípulos. El simple hecho de encarnarse, de venir a la tierra, de vivir humildemente, de recibir la ira del Padre en la cruz, de recibir los tormentos en su alma. ¿Cuántas cosas ha hecho Jesús por nosotros? ¿Y cómo vemos esta expresión de Jesús por nosotros? Plenamente en amor. Y este es el amor más grande que alguien pudiera experimentar. Él mismo lo dice, nadie tiene mayor amor que este. Esto habla de intensidad, esto habla de calidad, esto habla de superioridad. El amor de Cristo es más intenso que cualquier amor que usted pueda experimentar. Tiene mayor calidad que cualquier amor que usted pueda experimentar. Y es superior a cualquier amor que usted pueda experimentar. Entonces, si nosotros pensáramos en la lógica y pensáramos en el amor que tenemos por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por nuestros hermanos, que es grande, ¿cuánto más sería el amor de Cristo? Nada supera su amor. Su amor, que siendo nosotros enemigos, nos considera amigos. Este es el sublime amor de Cristo, es que uno ponga su vida por sus amigos. Y el escritor percibe la relación del amor de Cristo con la muerte de Cristo por sus discípulos. Porque cuando empieza el discurso en el aposento alto, en el capítulo 13, él asocia estas dos verdades. Y él dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿de qué está hablando aquí? De su muerte. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Jesús y su entrega y su sacrificio
tienen una total conexión. Y nosotros debemos entender que si Cristo nos amó, murió por nosotros. Por eso Pablo oraba a los efesios y pedía por los efesios de la siguiente manera. Él oraba para que ellos pudieran conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Mientras más conocemos el amor de Cristo, mientras más comprometidos estamos con el amor de Cristo, más estaremos en el conocimiento, en la llenura de la plenitud de Dios en nosotros. ¡Qué maravilloso! Y de aquí entendemos quiénes son aquellos altamente beneficiados por el amor de Cristo. Ese amor sublime. Y son sus hijos, los creyentes. Ellos son beneficiados con este amor. Pero no solo en recibirlo, sino también en transmitirlo. Y ahora vamos a la tercera verdad del texto, porque es la identidad de quienes cumplen el mandamiento del amor. Vemos primero la legislación, o sea, Jesús nos manda a amarnos los unos a los otros, se pone como ejemplo y ahora expone quiénes son aquellos que deben aplicar este mandamiento. Dicen los versículos 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hay un cambio de nombramiento aquí en los discípulos. Ya no los llamo siervos, ahora los llamaré amigos. Y este es un término amoroso, un término de cariño, un término de afecto con el que Cristo se refiere a sus seguidores. Qué bueno que Jesús nos llame amigos. Y como amigos, ellos están en el total compromiso y en la total confidencialidad de su Señor hacia ellos. Ellos ahora como amigos conocen lo que antes no conocían y lo que no conocían otros. Ellos ahora entenderán el propósito por el que Cristo vino. Ellos entenderán el propósito por el cual Cristo iría a morir. Ellos entenderán lo que pasará con su partida, lo que pasará con su retorno. Ellos ahora tendrán una mayor luz, una mayor claridad, porque un amigo tiene comunión con su amigo. Ellos ahora, al escuchar a Jesús y entender lo que Jesús les está diciendo, entenderán que su relación no es una relación distante, es una relación cercana, de conocimiento pleno. ¿Recuerdan las implicaciones de las palabras anteriores de Jesús a Felipe? Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y la esencia de estas palabras de Jesús es que los que antes tuvieron una revelación del Hijo de Dios, lo tuvieron de una manera parcial, pero ellos estaban teniendo en este momento y a partir de este momento una revelación plena del Hijo de Dios. Entonces aquellos que son amigos de Cristo, no solamente son amigos de Cristo en el sentido de que reciben los afectos de Cristo, sino también de que tienen un conocimiento más claro, más completo de quién es Cristo y su propósito. Las normas de Cristo están llenas del Espíritu de gracia en los corazones de estos hombres. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Para ellos ahora, no solamente vivir, va a ser vivir como vivía mucha gente bajo las normas de la ley y mucha gente bajo las normas de la tradición, esclavizados, oprimidos. No, ellos ahora van a disfrutar su vida. Van a disfrutar su relación con Cristo. Primero porque saben que Cristo les ama. Y segundo porque lo conocen de una manera más plena. Y tercero porque ese conocimiento no solamente va a quedar aquí, va a quedar en sus pasos, va a quedar en sus decisiones. Ahora ese conocimiento les va a llevar a vivir con Cristo en cada momento de su vida. Por eso Jesús decía, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora ellos llevan el yugo de Cristo, pero es un yugo liviano. Es un peso liviano porque van con Cristo. Y no olvidemos el contraste, porque ellos eran siervos, pero ahora Jesús les llama amigos. Ya ellos no son siervos en el sentido de estar confundidos, en el sentido de ser ignorantes a la verdad, oprimidos por normas morales, por cargas. Ellos ahora son amigos
en el sentido de que son amados y le conocen plenamente y viven para Él. Por eso Hendrickson comentaba de la siguiente manera. Él dice, en estas palabras de Jesús está claramente implícito el pensamiento de que no está satisfecho con obediencia puramente servil. Sus amigos están motivados por la amistad cuando hacen lo que Él les pide. La obediencia es expresión de su amor. ¿Cuánta verdad hay en este texto? ¿Cuánta importancia hay para nuestra vida el poder saber de que estamos en Cristo y que nuestra vida no es una vida de esclavitud y de opresión? Es una vida de libertad. Es una vida de victoria. Es una vida en la cual nuestro Señor se compadece de nosotros en medio de nuestras debilidades, porque Él sabe quiénes somos nosotros. Pero nosotros también sabemos quién es Él. Nosotros sabemos quién es Él. Por eso Riley aplicaba este texto. Y él decía las palabras estas. Que esta expresión que tenemos ante nosotros sirva de ánimo a los creyentes para que tengan una relación familiar con Cristo en sus oraciones. ¿Por qué habríamos de sentir recelo a la hora de abrir nuestros corazones ante quien nos considera sus amigos? Que esto nos aliente en todos los dolores y sufrimientos de la vida y sirva para aumentar nuestra confianza en el Señor. El hombre que tiene amigos, dice Salomón, ha de mostrarse amigo. Ciertamente, nuestro gran maestro en el cielo no desamparará jamás a sus amigos. A pesar de los pobres e indignos que somos, no nos abandonará, sino que estará a nuestro lado y nos protegerá hasta el fin. David jamás olvidó a Jonatán y el hijo de David jamás olvidará a su pueblo. No hay nadie tan rico, tan fuerte, tan independiente, tan bien provisto como aquel de quien Cristo dice, este es mi amigo. Hermano, cuando nosotros meditamos y pensamos lo que representamos para Cristo, nosotros tendríamos que arrodillarnos y clamar por misericordia, porque Cristo nos amó hasta el final. Somos sus amigos, así como sus discípulos. Y hasta este punto, entonces podemos entender que hay una legislación, una ratificación del mandamiento por Jesús, que está el ejemplo de Jesús puesto como ejemplo de amor, pero también se muestra la identidad de aquellos que deben vivir este mandamiento. Pero ¿cuál es el fin que se espera? La respuesta la encontramos en la última verdad del texto. Y está en los versículos 16 y 17. El fin del mandamiento. Dice el texto, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pensemos en este punto como un campesino. Vamos a ilustrarlo. Ya que estamos hablando de la vid y del campo, vamos a ilustrar este punto como un campesino en sus tres procesos. Lo primero que hace el campesino es escoger la semilla. Él escoge la semilla. Después, ¿qué hace con la semilla? La siembra, lleva al campo, trabaja el campo. ¿Con el objetivo de qué? De que esa semilla crezca, se convierta en un árbol y dé fruto. Y después, ¿qué es lo último que hace el campesino? El campesino recoge los frutos porque no los va a dejar echar a perderse, no los va a dejar echar a perderse. Los recoge o se los come o los vende. Eso es lo lógico que puede pasar en un trabajador que trabaja las plantas. Pues así mismo hace Jesús con nosotros. Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aquí vemos la elección de la semilla de Jesús, en el sentido de que Él es el que elige a sus discípulos. La elección aquí tiene un triple significado. Tiene significado de salvación, tiene significado de servicio y tiene significado de vida, de piedad. No podemos descuidar esto porque puede malinterpretarse el texto. Es un completo en la vida de los apóstoles. ¿En qué sentido fueron elegidos para salvación? Fueron elegidos para salvación como todo creyente. Abundan los textos en la Escritura que hablan de la elección por medio de la mano de Dios, por medio de la obra de Dios en la vida de aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, como dice nuestra confesión en el capítulo 5, en el capítulo 3, en el párrafo 5,
Dice así: a quienes Dios ha predestinado para vida antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, únicamente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Dios nos escogió por el beneplácito de su voluntad. Ahí no podemos discutir con eso, porque abundan textos en la Escritura y hay pruebas suficientes. Y no quisiera detenerme en esto, porque nosotros como iglesia creemos esta doctrina y estamos claros de lo que estamos hablando. Pero también ellos fueron elegidos en el sentido de servicio. Ellos eran los apóstoles y ellos fueron escogidos como el fundamento de la iglesia. Ellos eran los encargados de repetir las mismas palabras de Cristo para que la iglesia no dijera nada nuevo, la iglesia se cimentara en lo que ellos dijeron. Cristo es el apóstol del Padre, ellos son los apóstoles de Cristo y la iglesia escuchará las palabras fieles de esos hombres que transmitirán exactamente lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo. En ese sentido, ellos también fueron escogidos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada nuevo que inventar. Ya ellos lo pusieron, lo que había que hacer y lo que no había que hacer. En ese sentido, tienen una autoridad sobre nosotros. Pero también fueron elegidos para dar fruto. Y este fruto es un fruto en la vida de piedad. Y esto lo vemos en la segunda parte de lo que hace el campesino con las plantas. Él coge la semilla, él la escoge, pero ¿qué hace con la semilla? ¿La guarda en su casa? No. Él toma la semilla, la siembra, trabaja la tierra, la riega, espera que la planta crezca, que dé fruto, hace todo su proceso en el campo para al final ver el éxito de su obra. Y es que la planta dé fruto. El texto dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y esta es la producción de los efectos de la gracia en la vida de los creyentes. Una vida de vitalidad. Y esto de lo que habla es de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, de un carácter perfeccionado por medio del fruto del Espíritu. Esto habla de la vitalidad que tenemos nosotros en Cristo. Por eso podemos dar fruto, porque estamos en Cristo. Pero también habla de nuestra constancia al pasar el tiempo. Entonces, desde que la persona se convierte hasta que la persona prosigue en la fe y hasta que la persona termina en la fe, está creciendo espiritualmente, está siendo madurada y está siendo trabajada por las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ningún trabajador en el campo, después que tiene una gran siembra y una gran abundancia de frutos, se queda esperando a ver qué va a pasar con los frutos, que venga un pájaro y se los coma o que se pudran en la mata. No, todo el que hace un esfuerzo y un trabajo por lograr una siembra, lo que va a hacer es vender sus frutos o comérselos o llevarlos a su casa. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Porque ahora vemos en esta tercera parte la respuesta al para qué. Al para qué fuimos escogidos. Al para qué estamos en Cristo. Dice el texto: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Y aquí se da el mismo pensamiento que en el versículo 7. Dice el versículo 7 del capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Padre ama al Hijo y ama también a todos los que hacen lo que el Hijo les pide. Quienes están identificados con Cristo y con su voluntad tendrán la seguridad, la certeza de que el Padre escuchará sus oraciones. Hermanos, por eso no podemos dejar de orar por nuestra vida espiritual. Por eso no podemos dejar de orar por nuestros hermanos en la fe, por nuestras debilidades, por nuestros pecados, por nuestra santificación, por nuestra ansia de servir a Cristo. No podemos dejar de orar porque sabemos que el Señor contesta nuestras oraciones. Tenemos la confianza de que el Señor atienda nuestras oraciones. Entonces, ¿qué gozo podemos experimentar como creyentes? Sabiendo de que tenemos el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Tenemos el ejemplo de Cristo. Tenemos el carácter y tenemos la obra de Cristo en nuestra vida para hacerlo. Y también tenemos los resultados de que sabemos que cuando estemos orando en medio de nuestras debilidades, el Señor puede obrar poderosamente. Porque somos nueva criatura, tenemos el Espíritu de Cristo, hermano. Así que no hay debilidad que Cristo no pueda romper en su vida. No hay pecado que Cristo no pueda romper en su vida.
No hay atadura que Cristo no pueda romper en su vida. Porque Él es la verdad. Y conocer su verdad, y conocer su palabra, y conocer su espíritu nos lleva a vivir de una manera diferente. Esto no se trata de vivir en amor como vive el comunismo, que trata de fingir algo que realmente no tiene. No, esto es una nueva naturaleza en nuestro ser. Es un cambio en nuestro ser. Son afectos diferentes. En fin, la elección de Jesús por sus discípulos está totalmente relacionada a la obra de gracia en sus corazones, a la vida de piedad que hay en ellos, para que vivan a la manera que Cristo vivió en esta tierra. Por eso Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso Tito capítulo 2, verso 14 dice, Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por eso, amados hermanos, podemos decir que no hay elegidos sin propósito, que no hay creyentes sin frutos, como tampoco hay creyentes que clamen a Dios y no reciban la respuesta a sus oraciones. Y de aquí Jesús concluye con la implicación de este texto. Esto os mando, que os améis unos a otros. Frente al amor cristiano tendremos muchos tropiezos. Tropiezos elementales. Desde el simple hecho de tener una cultura diferente al hermano que está al lado. Quizás usted interpreta mi forma de hablar de cubano un poco vulgar. A lo mejor es un problema cultural. Y quizás eso le está frenando a poderme amar. O quizás yo no entienda su cultura. Y ese simple hecho de tener culturas diferentes puede atentar contra el amor de Cristo. Pero también puede atentar la falta de madurez que tengamos y de no poder tolerarnos los unos a los otros. Pueden haber varios impedimentos. Puede incluso haber impedimentos de nuestra búsqueda de Dios en el plano privado y de no estar alimentados espiritualmente y responder de manera agresiva cuando quizás no somos así en todos los sentidos. Pero lo que más atenta contra nosotros, allá de todo eso, es el pecado que mora en nosotros. De modo, hermano, que todos los días tendremos un combate en nuestro ser. Porque no siempre las situaciones van a estar dispuestas para poder amar con una sonrisa. A veces tendremos que amar serio. Entonces, lo más lógico es poder buscar a Cristo, es poder estar en Cristo y poder permanecer en la vida verdadera. Porque si estamos permaneciendo en la vida verdadera, podremos orar y podremos orar conforme a la voluntad del Padre y podemos recibir las oraciones del Padre y podemos vencer nuestras tentaciones y podemos salir de nuestros tropiezos y podemos amar de una manera diferente, creciente en nuestra fe. Fíjense qué importante, hermano. Qué edificante es saber que Cristo es nuestro Señor, que Cristo cambió nuestra naturaleza, que nosotros no somos moralistas en medio de una congregación, que somos personas redimidas. Por eso la Biblia nos llama a perdonar. Por eso tenemos que tener la disposición de ser humildes. Por eso tenemos que tener la disposición de ayudarnos los unos a los otros, de hospedarnos los unos a los otros, de pensar en las necesidades tanto espirituales como físicas de aquellos que están sentados a nuestro lado. Hermano, el amor de Cristo es vivo, es palpante, es un corazón que está constantemente bombeando sangre espiritual. Porque somos sus hijos y tenemos su corazón, tenemos su espíritu en nosotros. Y podemos vivir de esa manera, podemos vivir amando a nuestros hermanos. Y si Cristo amó a nuestros hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Por eso, amados míos, quiero concluir con la legislación que Cristo nos ha dado. Y tenemos esta obligación de parte de Cristo, pero no tenemos la imposibilidad para aplicarla. Él no nos está mandando a hacer algo que no podemos hacer. Él nos está mandando a hacer algo que por naturaleza de Dios ha sido impactado en nuestra vida. Y es que podemos amar como Él nos amó. Por tanto, hermanos, amémonos los unos a los otros como Cristo nos amaba.